Hoy vamos a contar la historia de Jude Bellingham en el Real Madrid por las próximas 10 temporadas. Es el jugador de moda, pero en este episodio la idea principal es intentar superar lo hecho en el Real Madrid, o lo que ha hecho más bien el señor Luka Modric, que recuerden que a pesar de ser mediocampista ya consiguió un Balón de Oro y también fue subcampeón del mundo, etcétera, etcétera. Vamos a ver si el señor Jude Bellingham será el reemplazo perfecto de Lukita Modric y logra conseguir un Balón de Oro o incluso superarlo. También veremos qué es lo que sucede con su selección. Vamos a tener en cuenta, como de costumbre, goles, títulos, asistencias, su dinero y todo lo que consiga con su selección y su club. Así que sin más, chicos, poderosísimo like, suscríbanse y vamos a ver a nuestro invitado un poco más de cerca. Vamos a iniciar donde inicia todo, ¿no? En el Borussia Dortmund. La temporada 22-23 va a iniciar en Alemania y posteriormente en la 23-24 llegaremos al Real Madrid. He utilizado al señor Carlo Ancelotti para este episodio porque nos va a acompañar 10 años. Miremoslo a nivel financiero. Tiene un valor de 81.5 millones, un salario de 44.000 a la semana y 3 años de contrato. Vamos a tener en cuenta lo que sucede esta temporada en el Dortmund, evidentemente, pero en el tema del contrato, pues evidentemente no. Le he hecho algunas modificaciones, pero muy chiquiticas. Ya saben que me gusta dejarles la camiseta ajustada, manguillas o mangas, no sé cómo se le dirá, camisilla, en fin. También le cambié los botines, me gustan más estos, parece que es sponsor de Adidas, vamos a dejarlo con Adidas. Esto tal vez no es tan relevante, lo que es relevante es ver qué sucede esta temporada en Alemania. Si logramos conseguir la liga, sería fantástico. No sé si sea buena idea, pero a mí me gustaría convertirlo en mediocentro ofensivo. ¿Por qué? Porque estamos viendo, bueno, su estatura, todo le sirve y estamos viendo que es muy goleador, lleva 5 goles en 4 partidos en el Real Madrid, entonces no sé si como mediocampista ofensivo podría llegar a ser muy goleador. Yo no sé si estoy cometiendo un error, por favor me lo dejan en los comentarios, pero lo vamos a hacer de esa forma. En la liga no nos fue tan bien, tercer lugar. Por aquí no conseguimos nada. Supercopa de Alemania, se la ganamos al Bayern. Ojito porque este señor va a encontrar un Madrid como en la vida real, ¿no? Campeón de Europa. En Champions logramos llegar a cuartos de final, pero el PSG nos eliminó. Por aquí difícilmente lo vamos a encontrar, al menos no por ahora, pero ocupó el tercer lugar en la Bundesliga en el tema de asistencia. Ojito porque ocupó el cuarto lugar entre los goleadores de este Borussia Dortmund. Jugó 46 partidos, los jugó todos básicamente, 8 goles y 10 asistencias. Tuvo 4 increíbles unidades de crecimiento, su promedio fue de 6,82. Muy interesante. A nivel financiero es el más costoso de la plantilla. Ojo, 130 millones, tuvo un 59% de crecimiento y sus 44.000 a la semana le permitieron ganar 2.288.000 euros. Buen salario. Quiero ver qué ha pasado con su plan de desarrollo, si valió la pena. Ya está listo. Vamos a ver si sube su media al ponerlo como mediocentro ofensivo. Atentos. No, no pasó nada. Hombre, no sé si sea una buena decisión. Esperemos que no me esté equivocando. Bueno, va a llegar como mediocentro ofensivo al Real Madrid. Voy a tomar las riendas de ese club y regreso con ustedes. A ver, se dice que la negociación de Jude Bellingham, iba a decir de Arda Güler, es que lo acabo de fichar, salió más o menos en 103 millones. Aparentemente eso fue lo que pagó el Real Madrid, pero por ahí más o menos unos 30 millones más en variables. Significaría que este señor le costaría al Madrid más o menos 133, 135 millones. En este caso, nosotros, o yo he pagado más bien 103 millones y me he quedado o me he guardado las variables. 180.000 a la semana están proponiendo aquí. Perfecto, maravilloso. Aquí tenemos el recién llegado nuevo medio centro ofensivo. Yo no sé, chicos, bueno, esa idea que se me ocurrió con este señor, la posición, miren, ahí llega como todo un campeón, como todo una estrella que probablemente lo va a hacer, al menos en este episodio, aunque en la vida real lo está logrando poco a poco. Chicos, yo no sé exactamente si sea buena idea, como venía diciendo, de dejarlo de medio centro ofensivo, pero es que creo que en esa posición va a anotar más goles, ¿no? Y él está mostrando ser un goleador. Bueno, no sé, el Madrid está jugando con mediocentros nada más, no tiene un ofensivo. Nosotros podríamos dejar a este señor como titular y a Arda Güler como suplente. Me parecería de cara al futuro fantástico. Ya veremos qué sucede. Bienvenido Jude Bellingham y vamos a romperla. Le dieron el 8, por Dios. ¿Dónde está Kroos? ¿Kroos ya se fue? Sí, creo que Kroos ya no está en el episodio.
Dios, no puede ser. Creo que el que sí está es Luka Modric, que muy seguramente se retirará con nosotros. Muy bien, ahí está, chicos. Vamos a hacer una locura que tengo en mente. No sé si les guste, pero vamos por ella. Esta es probablemente la peor de las locuras que vamos a hacer en este episodio. Ya cometimos una cambiando de posición justo a ese señor que tienen en pantalla, pero esta es otra, muchachos. Yo pienso en lo personal que este señor en el Manchester City, teniendo a Erling Haaland, no le veo mucho futuro, y Julián Álvarez le dieron el 11, debería ser el 9, en fin, tiene muchísimo potencial para estar en un equipo grande como el Madrid. Ya que no trajimos a Donatello, pues vamos a intentarlo con él. Sé que es bastante arriesgado, pero hay que hacerlo. No sé contra quién debutó este señor Bellingham, pero en este caso lo va a hacer frente y de visita más bien al Betis. Veamos, esta es la plantilla con la que al final ha quedado este Madrid, así de esta manera: Álvarez adelante, Rodrigo, Carvajal seguirá con nosotros, tristemente no está Toni Kroos, pero no lo voy a fichar porque si lo ficharía sería por una campaña. Ahí está Güler, este señor también estará aquí presente, García, Camavinga, jugadores que no serán tenidos muy en cuenta, será por ejemplo el caso de Luka Modric, que bueno, jugará uno que otro partido por ahí, pero no muchos. Este es el nuevo lateral derecho que promete ser el recambio de el señor Carvajal. Vamos al terreno de juego y esperemos que tengamos una buena actuación. Muy bien, todo preparado para el debut de nuestro muchacho. Esperemos como mediocentro ofensivo que tenga una buena actuación, ¿no? Que tenga una muy linda actuación en este despegue de temporada frente a este Betis, que iniciaría en el minuto 66 ya en el segundo tiempo golpeando. Por aquí nos piden el cambio del señor Bellingham, pero pues es nuestro protagonista, aunque Arda Güler también lo ha sido en el canal, pero de momento vamos con el inglés, evidentemente. Golpearían estos señores solo hasta el segundo tiempo, como dije, minuto 66, aunque 10 minutos después llegaría esta buena asistencia. Ojo a este gol porque es maravilloso, buena asistencia, y miren el pedazo de gol que nos regala el argentino, la araña, chicos. Ojo, porque este señor durante este episodio, vaya que va a ser relevante, muy relevante. Tal vez se gane un episodio en el canal, el señor Jay Álvarez, el dueño del sistema. Muy bien, chicos, miren qué buen gol. Se quiso lucir en su debut también el argentino. Miren esto, maravilloso, qué preciosura de gol, fantástico. No se movería más el marcador, terminaría el partido con un debut para nuestro muchacho realmente flojo, digámoslo de esa manera. Una puntuación de 6.7. Bueno, digamos que no estuvo tan mal, pero podría ser mejor. Continuemos. Si estamos con el Madrid o estamos con el Barcelona, tenemos en cuenta los superclásicos. Vamos estamos de locales más bien. 1-0, primer clásico para nuestro episodio y primer clásico para nuestro inglés favorito. Sé que es un poco apresurado, pero hay que mirar. Nuevo superclásico, pero esta vez por Supercopa, ¿no? Vamos de visita al Camp Nou y lo sacamos adelante. Tenemos este y otro clásico más por Copa ya en la mira, lo que significa que van a haber muchos clásicos esta temporada. Otro más por Copa y de visita, veamos, wow. 3 clásicos ganados, brutal. Nuevo clásico, pero por liga y de visita, lo empatamos. Creí que habíamos ganado la liga. Vaya, no fue un buen comienzo de temporada para nuestro invitado. Supercopa, y la perdimos, y en Champions caímos en cuartos de final. Sé que es difícil ver a nuestro invitado por acá, pero yo creo que aquí sí lo podemos ver de manera muy repetida. En Champions no, y tampoco fue asistente en Champions. Ocupó el tercer lugar en el club como mejores o entre los mejores goleadores, 55 partidos, 18 goles, 16 asistencias, 4 unidades de crecimiento y 7.23 de promedio. Es el segundo más costoso de la plantilla, un valor de 201 millones, 25% de crecimiento, y su salario le permitió ganar 9.360.000 euros en esta campaña. Tenemos una Inglaterra en cuartos de final, pero por desgracia aquí se encontró una poderosa Bélgica, no lo puedo creer. Estas cosas son las que nos dan a entender que este muchacho está para cosas grandes. He notado que en el partido, o para el partido contra el Real Betis, el jugador que has elegido como capitán no tiene el rasgo de liderazgo. ¿Puedo sugerirte que nombres como capitán a Jude Bellingham? Claro que sí, pueden hacerlo, vamos a ver. Ya es capitán porque Luka Modric, bueno, la verdad es que esta temporada se retira y no está teniendo nada de protagonismo. Mírenlo dónde está.
Por aquí seguimos expectantes. Primer superclásico del mundo, lo vamos a hacer en casa o lo hacemos en casa y empatamos. Segundo superclásico, pero por copa. Wow, ¿quién está? Bueno, reemplacemos así y avancemos porque lo vamos a ganar. Miren a Jay Álvarez, el dueño del sistema, sigue siendo goleador. ¡Qué bien! Nuevo clásico, pero de visita y por casa. ¿Quién está lesionado? Creo que es Vinicius. Wow, no me he fijado, chicos. La cuestión es que sacamos adelante esto. Conseguimos la liga, perdimos la supercopa. Aquí también nos fue mal. Y en Champions avanzamos un poquito más en relación a la temporada anterior. Por aquí no está nuestro muchacho, de hecho no hay ninguno. Bueno, Álvarez está en el tercer lugar, mal. Y nuestro invitado ocupó el lugar número 12 en las asistencias. En Champions sí ocupó el segundo lugar, le fue mejor. Bajó al cuarto lugar en el tema del goleo, poquitos goles. 53 partidos, 8 goles, 13 asistencias. 2 unidades de crecimiento y 6.85 de promedio. Ahora es el máximo o el jugador más costoso mejor de la plantilla. 234.5 millones, un 6% de crecimiento y salario exactamente igual al de la temporada anterior. Solo por, digamos, tener en cuenta una cosilla, es que este señor se retira esta temporada. Nosotros vamos a la siguiente porque nuestro Bellingham es el que ocupa el lugar de este señor. Primer clásico liguero, lo hacemos en el Santiago Bernabéu. Qué cantidad de clásicos, ¿no? Por Dios, este lo empatamos. Bueno, el Madrid en la gala del Balón de Oro tiene 3 jugadores, pero no está nuestro invitado. Ojo porque Jay Álvarez lo está haciendo bastante bien. Clasiquillo en el Santiago Bernabéu por Copa y nos lo llevamos por penaltis. Es increíble, pero el último partido de la temporada, muy seguramente ha pasado en la vida real, pero el último partido de la temporada es clásico. Ojo porque en el tema de la Champions, este Madrid está... bueno, muy lamentable, no le está yendo nada bien. Bajamos al segundo lugar de la liga y en casa solo conseguimos esto. Caímos nuevamente en cuartos de final a manos del Borussia Dortmund. Jay Álvarez, el dueño del sistema, es el máximo goleador. Y por aquí no aparece nuestro muchacho. Por Champions tampoco le fue nada bien en ninguna posición, por Dios santo. Sigue en esta posición nuestro invitado. 55 partidos, 10 goles, 9 asistencias. Una unidad de crecimiento y 6.85 de promedio. Sigue siendo también el más costoso de la plantilla, 254 millones, tuvo un 8% de crecimiento. Su salario exactamente igual al de la temporada anterior. Vamos a la siguiente y ojo porque tenemos Copa del Mundo. Avanza Inglaterra en esta Copa del Mundo, se va a cuartos. Pero increíblemente la selección que tal vez ahora es dirigida por Zlatan lo derrotó 3-1. Primer clásico del mundo, lo enfrentamos o lo llevamos a cabo más bien en el Santiago Bernabéu y lo sacamos adelante. No, está complicado para ver a nuestro muchacho por acá. Clásico por Copa. Veamos, perfecto. Y nuevo clásico pero liguero y de visita en el Camp Nou, lo empatamos. Campeones de Liga, campeones de Supercopa y campeones de Copa de España. Por desgracia, el tema en Champions sigue terrible. Por aquí no está nuestro invitado y por aquí tampoco. No le está yendo muy bien a el capitán del Real Madrid. Sigue en la cuarta posición del goleo, 52 partidos, 17 goles, 8 asistencias. Una unidad de crecimiento y 7.16. Sigue siendo el jugador más costoso de la plantilla con 283.5 millones, 14% de crecimiento y salario igual al de la temporada anterior. Le resta un año de contrato. Temporada 27-28 y tenemos este primer clásico de visita. Seguimos ganando. Y los nominados son nuestros muchachos, pero no nuestro invitado. Segundo superclásico y hay una noticia interesante y es que pareciera ser que en Champions estamos teniendo una buena presentación, aunque en este partido no. Por fin tenemos una final de Champions. ¿Cuántas temporadas van? 5 o 6. Creo que esta es la sexta o séptima. Bueno, la que sea. El Madrid en tema de Champions no le está yendo muy bien. Esperemos que podamos sacar esto adelante. Yo creo que no es tan complicado. No, mentira, sí, es muy difícil. Miren a Rubén ahí. Ahí va también nuestro invitado. Nuestra estrella, que es tal vez el mejor mediocampista ofensivo del planeta, al menos en este instante. O eso es lo que yo pretendo, ¿no? Viajemos al minuto 79, en donde de una manera increíble, todavía no lo puedo procesar, cómo carambas ganaron el cabezazo aquí y ya, bueno, finalizando prácticamente el segundo tiempo, finalizando el partido, llegaría el primer gol del partido, valga la redundancia. Miren el buen centro por banda izquierda y no se miren cómo se deja ganar la posición nuestro defensa y anota de un muy buen cabezazo este señor Mateus Nunes, que en la vida real
también llegó, ¿no? Ojo, porque llegaría el descuento gracias a nuestro invitado. Chicos, 5 o 6 minutos después aproximadamente llegaría el descuento del Madrid a manos de el mejor mediocampista ofensivo que tiene el planeta justo en este instante, al menos en este episodio. ¡Fantástico! Se empataron las cosas, vuelve a empezar el partido, el Madrid tiene opciones de sacar esta adelante, pero van a ser difíciles, chicos, van a ser difíciles porque el Manchester City estaba teniendo también un gran partido, se estaba defendiendo bastante bien, el partido estaba siendo bastante complejo y por aquí incluso nos pedían que sacáramos a nuestro muchacho y metiéramos al señor Arda Güler, pero no, nuestro muchacho recién había anotado y miren lo que se jala. ¡Ay, Dios santo, chicos! La noche de Jude Bellingham, San Jude Bellingham, así se llama hoy este muchacho en esta final, el señor San Jude Bellingham, increíble lo que acaba de hacer este muchacho, buena asistencia, la asistencia estuvo magnífica, pero miren esa calidad, esa frialdad, esa tranquilidad que tuvo a la hora de definir, el portero sale y miren qué calidad, chicos, un gol que solo hacen jugadores con mucha experiencia como la que tenía ahora mismo el inglés. Qué buen gol, maravilloso, estupendo, sencillamente brutal. Me encantó mucho el gol. Las cosas seguirían con el descuento del equipo del Manchester City, chicos. El Manchester City empataba el partido. Esto indicaba, porque ya estábamos en el minuto 115, esto prácticamente nos iba a llevar directo a la sección de penaltis. Por aquí tendríamos un cambio y llegaríamos directamente a los penaltis. El primero por Haaland, que no falla, ya saben que el innombrable no falla. Las cosas iban a favor nuestro. Este penalti podría decidirlo todo y así fue, chicos. En los pies del señor Vinicius estaba la Champions League, porque la vía de los penaltis no lo permitió y de esta forma coronarnos campeones. Fue fantástico los dos goles de Jude Bellingham, que estuvieron a punto de no servir de nada, porque en los penaltis ya saben que es una lotería que por fortuna ganamos. Vamos a continuar. Campeones de Liga y de Copa de España. No conseguimos nada más en España. Y esta maravilla, ¿no? No tenemos el máximo goleador, o al menos nuestro muchacho no está. De hecho, está en el lugar número 13, aunque le fue mejor, ¿no? Pero sí es el mejor asistente de la Liga. Bueno, le fue bastante bien esta temporada. Por aquí ocupó el tercer lugar del goleo en Champions, pero en las asistencias sí le fue muy mal. Qué pedazo de temporada la de Jude Bellingham. Ojalá esto le diera ese balón de oro que tanto queremos. 56 partidos, 28 goles, 16 asistencias. 97 de media y 7.44 de promedio. Es el más costoso de la plantilla, tiene 294 millones de valor financiero, ¿no? Bueno, cayó un 4% mejor. 180,000 a la semana le permiten devengar el mismo salario de la temporada anterior. Hay una terrible noticia. Le queda, bueno, un mes de contrato. Esto es realmente doloroso, muy doloroso ver cómo este señor se va por un descuido, chicos. Realmente fue un descuido. Lo siento mucho, no debió ser así, no debió pasar de esa manera. Pero bueno, ya que así es el fútbol, muchachos, vamos a probar nuevos retos y veamos cómo le va en la Serie A. Hemos tomado las riendas de este Milan y tenemos el partido de debut de nuestro muchacho. Este es el Milan que nos hemos encontrado, aunque tengo que resaltar que hay algunas modificaciones que hemos hecho, porque ya saben que el juego tiende a desordenarse, y más aún en estas 5 o 6 temporadas que llevamos ya. Como pueden ver, todavía tenemos a Leao, ese sí estaba, Ramos también estaba, y Antony. La verdad, la delantera estaba brutal, o está. Tomori sí pertenecía, Sútalo sí lo hemos fichado, Cucurella sí estaba, pero lo hemos puesto en esta posición de defensa o lateral derecho. Hernández sí estaba con nosotros, y el grandísimo Mike Maignan también se encontraba en el club. Yo creo que con este equipo, más que todo la titular, está bastante competitivo y podríamos llegar a hacer algo interesante, porque el proyecto para este muchacho tiene que ser de esta manera, ¿no? Esta casa que, bueno, fue prácticamente donde triunfó como futbolista, no en este estadio, pero digamos que en esta liga y en este club en el que estamos dirigiendo ahora mismo. Pero eso no nos importa, porque nos importa es él que hace pases hermosos, que hace jugaditas como estas, hace así, excelente.
Empezaría golpeando primero el Empoli, chicos, en este partido de debut al minuto 23 exactamente, o casi 24. Nos marcarían el primer tanto. Este debut no estaba siendo, bueno, de hecho, no iba a ser tan interesante, iba a ser un debut aburrido, justo hasta el minuto 78, cuando nuestro invitado decidió ser protagonista, muchachos. Con esto se empataba el partido, el debut de Bellingham, la verdad, no era lo que queríamos algo más. Aquí miren esto, yo creo que hubiera sido falta, pero no la pitaron, nos ayudaron un poco, ya saben, un poco de corrupción. En fin, la cuestión es que aquí definió muy bien nuestro mediocentro ofensivo inglés favorito. Chicos, ojo, porque la Serie A realmente iba a ser fantástica, había mucho que ver. Aquí, por desgracia, su debut parecía no ser tan atractivo, pero les aseguro que su paso por Italia va a ser fantástico. Vamos a continuar. A ver, no tenemos nuestro muchacho en las nominaciones. Llegó ganando Liga, perfecto. También Copa de Italia, maravilloso. La presentación en Champions fue desastrosa. Y aquí logramos disputar la final de esta Europa League, pero la perdimos ante el poderoso Arsenal. Fue el 9º mejor goleador de la Liga y el 3er mejor asistente. Miren esto, por Europa League sí fue el goleador, pero no fue el mejor asistente. Qué raro. Esto es una completa locura. Ojo con el pedazo de temporada que acaba de tener Bellingham. 58 partidos, 36 goles, 14 asistencias. Fantástico, diría yo. Ya tiene 25 años y tuvo una unidad de crecimiento. Maravilloso. 7.52 de promedio. Es el más costoso de la plantilla, 291 millones. Aún así cayó un 2%. Llegó ganando 350.000 a la semana, lo que le permite estar, guardando en sus cuentas personales 18.200.000 euros. Vamos directamente a la siguiente temporada porque no sé por qué el Balón de Oro está tan esquivo, por Dios. Otro intento fallido de ganar el Balón de Oro. Seguimos siendo los mejores de Italia, por este lado también somos los mejores, pero en Copa de Italia caímos en semifinales. Avanzamos bastante en Champions, nos fue mucho mejor que la temporada anterior. En el tema del goleo fuimos cuartos y como asistentes no le fue nada bien. En Champions no le fue bien tampoco y fue el 5º mejor asistente. Bajó al 2º lugar, aún así está siendo fantástico. 55 partidos, 29 goles, 10 asistencias. 98 se mantuvo y 7.46 de promedio. Financieramente hablando, tuvo un crecimiento interesante del 13%. Su salario es exactamente igual al de la temporada anterior. Vamos a la siguiente y ojo porque tenemos campeonato del mundo o mundial, como lo quieran llamar. Nos fue de maravilla en la fase de grupos, pero en octavos caímos por la mínima diferencia ante la España de Lamine Yamal. La puja del Balón de Oro continúa y tenemos uno de nuestros muchachos, pero no nuestro invitado. En Liga seguimos siendo imparables. En Supercopa también y en Copa de Italia, fantástico, triplete. Por desgracia, a nivel europeo no somos lo suficientemente competitivos. Caímos en octavos por Champions League. 4º lugar en el goleo de la Liga y 10º lugar en las asistencias. Es increíble lo que está haciendo este muchacho en el club. Es el máximo anotador, pero el Balón de Oro no llega. Esto me parece un poco injusto. 52 partidos, 28 goles, 11 asistencias. Ya tiene 28 años y una unidad de crecimiento. 7.37 su promedio en general. A nivel financiero es la joya más costosa de este club, o sigue siéndolo. Aún así cayó un 3%. Su salario exactamente igual al de la temporada anterior. Vamos a jugar la última y este es el último intento de conseguir ese Balón de Oro. Me parece increíble que no se lo dé. Esto definitivamente no fue posible. Increíble, ¿no? Definitivamente en Italia fuimos la locura. Nuevamente la Liga. Esta copa nuevamente, wow, no me había fijado, tenemos finalísima de Champions, fantástico. 13º lugar en el goleo de la Champions y en las asistencias nos fue terrible. Pero ojo al dato porque aquí es donde está la cereza del pastel. Primer lugar en el goleo de la Liga y primer lugar en las asistencias. En la Liga somos brutales y el bendito Balón de Oro no llegó, o no llegó mejor. Sin palabras para lo que ha hecho en este club a nivel goleo. 52 partidos, 31 goles, 13 asistencias. Termina de 28 años, 99 de media y 7.44 de promedio. Se mantuvo en 295 millones y su salario exactamente igual al de la temporada anterior. En un año termina su contrato. Vamos a jugar la final y veremos el resumen.
todo en orden. Tenemos a un Maldini fantástico de tifo y está, wow, no puedo creer, estamos jugando de visitantes en el Parque de los Príncipes ante el PSG. Esto significa que tiene que ser o que va a ser un partido complejo, un partido bastante difícil, pero que con calidad y con buen fútbol lo podríamos sacar adelante, al menos esa es la idea, ¿no? Chicos, ojo, porque en el comentario fijado ya saben que pueden dejar su jugador favorito. Miren a Camavinga por allá de fondo, fantástico. Dejen su jugador favorito para esta serie, si quieren algo otro en especial. Por ahí me han dicho que haga algo con Julián Álvarez, ya saben que está muy opcionado, ya lo vimos el rendimiento, o hemos visto el rendimiento que tiene en este episodio, y sería fantástico verlo conseguir balones de oro, porque aquí no lo consiguió, creo que no. En fin, la cuestión es que me lo pueden dejar en los comentarios, ya saben, ahí me dejan su inquietud o también sus quejas, sugerencias, todo con mucho respeto, evidentemente, ¿no? Dejen su jugador favorito o su equipo, chicos. Ojo, porque se viene FC24 y quiero saber qué equipo reconstruimos de primeras. Real Madrid, Barcelona, Manchester, lo que ustedes digan, déjenlo en los comentarios, porque básicamente llegó FC24. Vamos a darle inicio a esto porque de momento nos interesa finalizar esta carrera y ver qué sucede con nuestro Bellingham, que se quedó sin balón de oro a pesar de que lo ganó prácticamente todo y regalaron el balón, por Dios. Minuto 5 y ya nuestro muchacho empezaba a hacer pases realmente ofensivos. Miren, aquí por poco llega el primero, pero no fue posible. Buena asistencia. Nuevamente asistencia para nuestro Bellingham, que le devolvieron el favor de la jugada anterior, pero este señor sí convirtió. Sí nos dio la felicidad del gol. Esto fue justo en el minuto 19, cuando ya empezábamos a celebrar frente a este PSG, que parecía ser un equipo complicado, pero de momento lo estábamos controlando perfectamente, estábamos dominando el partido, y nuestro Bellingham, o nuestro invitado, nuestro inglés favorito en este episodio, nos estaba mostrando una maravilla de gol. ¿Me gustó el gol? Claro que sí, mucha calidad para bajar el balón y una definición impecable. Ahí está, invitándolos a todos a que los sigan en sus redes sociales. Aquí hace un centro, bueno, no fue el asistente de manera directa, tal vez indirecta, muy buen centro por banda derecha, y finiquita el señor Leao este bonito gol, el gol que daría el 2-0 al minuto 25, un gol muy interesante y que nos daba muchísima felicidad, chicos, porque esta sería tal vez, al menos de momento, su segunda Champions en su carrera deportiva. Hubieran podido ser más, hubiera sido fantástico, pero bueno, 2 Champions, una en el Madrid y otra en este equipo, sería, bueno, estaba siendo fantástico. Terminar el primer tiempo, era de los mejores puntuados del partido, pero había que continuar porque esto todavía no terminaba. De hecho, sí terminó en este instante. Chicos, 2-0. Final, no da más. Buen partido, buena presentación de nuestro muchacho. ¿Y qué les parece si mientras ellos celebran, nosotros vemos el resumen y finalizamos este gran episodio de Jude Bellingham? Resumen: del lado derecho tenemos lo que hizo a nivel individual y del lado izquierdo tenemos lo que hizo con sus respectivos clubes. Consiguió 7 ligas, 11 copas, jugó, bueno, en el Real Madrid 16 clásicos, de los cuales perdió 1, empató 4 y ganó 11. Bastante bien. Champions consiguió 2, una en el Madrid, otra en el Milan, y mundiales ni Eurocopas consiguió ninguna. Triste por ese lado, ¿no? Esto nos da al final un total de 20 títulos conseguidos durante estos 10 años. Del lado derecho, donde podemos ver lo que hizo a nivel individual, jugó 532 partidos en los cuales marcó 213 goles. Me parece muy interesante este número. Esto le da un promedio goleador del 0,40 goles por partido, casi medio gol. Me parece, pues teniendo en cuenta que es un medio centro ofensivo, creo que es una media de gol muy buena. Asistencias tuvo 120, no me parece nada mal, y su promedio general en estos últimos 10 años fue del 7,21. Juzguen ustedes mismos este rendimiento, este número de goles, me lo dejan en los comentarios. Goleador fue al menos en 3 ocasiones y el mejor asistente en 2. Tal vez se me escapó algo por aquí, puede ser uno más, uno menos, la verdad no la tengo muy clara. Nominaciones al Balón de Oro no tuvo, pues esto evidentemente nos dice que no consiguió ser el Balón de Oro. Déjenme en los comentarios si fue injusto por parte del FIFA esta situación o si creen ustedes que nunca lo mereció. Su fortuna más bien conseguida durante estos últimos 10 años fue de 113.464.000 euros. Ojo, fuera de bonos y ese tipo de cosas, ¿no? Salario neto. Por otra parte, vemos que según Transfermarkt termina con un valor de 295 millones. Chicos, ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que este
este muchacho brillará en el Real Madrid? ¿Creen que terminará su carrera ahí o que, igual que en este episodio, cambiará, en algún momento de equipo? ¿Conseguirá balones de oro? ¿Será el reemplazo perfecto de Luka Modric? Los leo en los comentarios. De mi parte, solo me resta agradecerles porque llegaron hasta esta parte del video, porque se suscribieron y porque dejaron un poderosísimo like. Nos vemos en el próximo y prepárense porque se viene FC 24 al canal.